Ya hice una cápsula, un pequeño en vivo el mismo domingo terminando aquí, cuando ya estaba vacío. Curiosamente, a diferencia de los partidos anteriores en los que México había ganado, esta vez se quedó más tiempo la gente después del partido, porque nos quedamos a asimilar lo que había pasado, literal. En los anteriores había sido la euforia, bien merecida, justificada, pero en este domingo, incluso hubo una pareja que me dijo, oye, pues pon música para bailar, güey, para que mínimo se nos olvide. Todos, absolutamente todos, fuéramos FIFAs o no, fuéramos fanáticos del deporte o no, teníamos una sensación rara, porque no fue decepción, o mejor dicho, no fue enojo, sino más fue tristeza de saber que sí se podía y no se pudo, porque si le hubiera sido una goleada, si nos hubieran goleado 4-0, 4-2, 4-1, pues la sensación sí hubiera sido otra, ¿no? Sí. Llegó bueno, a mi parecer, con el penal, como que decíamos, hay tiempo y va a llegar, ¿no? En su momento, va a llegar. Pero bueno, desgraciadamente no llegó, pero la sensación se sentía y no veíamos, o no pensábamos más bien en el que no, porque teníamos como que la confianza. El no era opción, ¿eh? Ajá, el no era opción. Teníamos como que la confianza de que si en algún momento llegaba en el tiempo de alargue, ahí sí les íbamos a dar la vuelta. Con esa chilena que intentó Jiménez, te recuerda, ¿no? Sí, estuvimos, a nada de no sé si te recuerdes, ese día estábamos en tu casa. Sí, gracias. Y esa sensación se sentía, dijimos, la vamos a armar, pero no sé, algo faltó. Eso nos recordó exactamente esa clasificación que nos dio ese gol del chilena de Jiménez. Exactamente. Nos dio el flashback en ese momento. Sí, flashback. Y aunque la falló, dijimos, ahorita cae. O sea, insisto, el no era opción, era una realidad para nosotros. En nuestra cabeza ya estaba concebido el tercer gol. Ya nada más era cuestión de ponerle fecha, ponerle hora o ver quién le iba a firmar, ¿no? Minuto, exactamente. Entonces, es por eso la sensación tan extraña. Aquí en Fast Burger, por ejemplo, cuando cayó el silbatazo final, nadie decía nada, nadie, o sea, literal, nadie ni se movía, porque tampoco fue que perdimos y se fueron, porque esa es la reacción normal del enojo, pues de la ira, no sé, no. Todos nos quedamos realmente asimilando lo que acababa de pasar. Y como esa etapa, digo, no lo voy a comparar con otro tipo de duelos, pues, pero de cierta manera fue un duelo. Y ves que los duelos tienen etapas, ¿no? Y el primero es el de la primera etapa es la negación. Entonces, todos estábamos en la negación de algo va a pasar, algo decíamos que, oye, no, esto no puede terminar así, ¿no? Ya después lo fuimos asimilando, ya fue cuando todos empezamos a seguirle dando, a seguir empinando el codo, y poco a poco fue que la gente se fue yendo. Lo que personalmente me queda sensación es, y ya lo dije en un en vivo de Jaca anteriormente, la sensación de que las cosas van a mejorar para dentro de 4 años, porque eso dijimos hace 4 años también, después de Qatar, pero lo dijimos con esperanza ciega, con esperanza de que algo puede pasar en estos 4 años, pero ahorita estamos partiendo de que va a tomar la selección Rafa Márquez y de que hay jóvenes que van a estar haciendo las cosas, que tienen 4 años para llegar con buena edad y ya con un nivel un poco más alto. No sé tú cómo... No, y aparte de los que ya ahorita están jugando, todavía les alcanza por lo menos un mundial. A la gran mayoría. Ahorita a la gran mayoría, repasamos las edades. Bueno, me falta... sí. Pues lo dirás de broma, pero no los retes, güey. Pero sí, o sea, todavía vamos a ver, ¿no? Porque obviamente también en mundiales pasados ha sido de que esta persona es ya es para el próximo mundial, ya va a estar más maduro y desgraciadamente a veces en el proceso pues ya no llega a pasar, ¿no? Pero ahorita son varios. Pero son varios. Esa es la ventaja, es la diferencia. Yo creo que la columna como tal sí llega completo al próximo mundial. Por favor, Alex, muchas gracias. Les recuerdo, amigos, que estamos de nuevo, como cada semana, en Fast Burger. Esta vez a nuestras espaldas se encuentra el escenario en el que Chuponcito estará dando su show este sábado 18 de julio. Todavía hay boletos, muchísimas gracias, carnal. ¿De qué son las alitas, carnal, perdón? Son boneless. Perdón, son boneless, ajá. Pero es que es barbecue.
Barbecue. Mango habanero, muchas gracias, canal. Híjole, Muchas gracias. amigo. Boneless, gracias. Barbecue y mango habanero. Estos boneless ustedes los pueden disfrutar aquí en Fast Burger todos los días de la semana. Bueno, menos los lunes. De martes a domingo de 4 de la tarde a 10 de la noche. Aquí en Hidalgo, calle Hidalgo número 117. Estamos disfrutando también unas deliciosas naranjadas también que pueden disfrutar aquí en Fast Burger. Y obviamente pueden seguir disfrutando los partidos del Mundial. Los vamos a seguir proyectando. Tal vez ya no con la misma emoción con los que los de México. También va a cambiar un poco la dinámica cuando tengamos dinámicas. Pero pueden venir al partido que ustedes gusten. Se los ponemos aquí en la pantalla. Ahorita la subimos para que vean el escenario que es, les recuerdo, en el que va a estar Chuponcito este sábado 18 de julio. Todavía hay boletos, así que manden mensaje a las redes sociales de Fast Burger Tenancingo para apartar su boleto, porque ya hay pocos, me parece que quedaban como 20, 25. ¿Es cupo limitado o es de acuerdo al boletaje? Sí hay cupo limitado. Es cupo limitado. Sí, Sí, limitado, para y que también, se apresuren a adquirir su boleto, porque ya después van a querer y ya no va. y ya no va a haber, exactamente. Entonces, muchas gracias a Fast Burger por recibirnos una vez más con el podcast mundialista de Jaca Deportes. Le preguntamos otra vez a la fanaticada de Jaca Deportes quién iba a ganar, si México o Inglaterra. En Facebook, el 100% dijo que ganaba México. Yo estuve entre ellos, No, obviamente. se sentía, Obviamente, es que no los juzgamos. la no vibra nos estaba juzgamos. así. Y en Instagram, también el 100% dijo que ganaba México. A diferencia, no sé si recuerdas, contra Ecuador había Ecuador, había un uno que otro, 70-30, sí, ¿no? sí. Ahora sí fue el 100% porque la esperanza estaba ahí. Vamos a partir ahora de los números, en los que México dominó prácticamente todo, excepto los goles, que es lo que cuenta, ¿no? Entonces, remates. México terminó 22 jugadas, Inglaterra solamente terminó 6, con una efectividad del 50%, Pues porque sí, de esas 6 hizo 3. Sí. Prácticamente un remate de Inglaterra por cada 4 de México, más o menos. Remates al arco, 5 y 5. Ahí es donde pesa el haber tirado tantos centros que no llegaban a tener un disparo a puerta al final del centro, ¿no? Eso ahorita lo vamos a comentar. Ahí es donde se equipararon remates al arco, 5 para México, 5 para Inglaterra. Posesión de balón, 66% para México, 34% para Inglaterra. O sea, nosotros tuvimos la mayor, 2/3 del partido, tuvimos la bola nosotros. Pases completados, 465 de México por 261 de Inglaterra, 200 pases lo más. doble. Prácticamente lo doble. Precisión de los pases, México fue más preciso en los pases, 92% de precisión en los pases, Inglaterra el 83%. Faltas, ahí sí ganó México con 13, Inglaterra 6 nada más, ahí fue donde sí fueron un poquito más limpios. Tarjetas amarillas, 2 para México, 4 para Inglaterra. Tarjetas rojas, ninguna para México, 1 para Inglaterra. Tiros de esquina, 2 para Inglaterra, 10 más para México. O sea, México tuvo 12 tiros de esquina, en los cuales tuvimos la esperanza de que cayera por ahí el gol. Pero no cayó. Entonces, en resumen, no fue una batalla tan dispareja como se esperaba en la cancha. Sí. Fue más cargada en números para el lado de México. Pero pues desafortunadamente para nosotros lo que hace la diferencia pues, son de goles. Son los goles, Sí, ¿no? de goles, O sea, aquí no es de méritos. no es de intención. Entonces, esa es la diferencia. Esos fueron los números de el México contra Inglaterra. Y bueno, el número más importante es el 2-3. El 2-3. ¿no? El 2-3 porque, bueno, del 2 porque México era local. Hablando de Copas del Mundo, México se ha enfrentado con esta derrota contra Inglaterra, se ha enfrentado 17 veces contra selecciones campeonas del mundo. Solamente 2 ocasiones ha podido ganar. Las demás, la gran mayoría han sido derrotas. Pero vamos a repasarlas. Creo, allá en casita, háganse la pregunta. Yo creo que sí los tendrán por ahí algo presentes. Una fue en Rusia y la otra fue en Sudáfrica. Las 2 victorias que hemos tenido contra selecciones campeonas, exactamente. Uh-huh.
La primera vez que México se enfrentó a un campeón del mundo fue en la fase de grupos del 62 contra Brasil, perdió 2-0 México. La segunda ocasión fue también en fase de grupos contra Uruguay, que es la selección que fue la primera en ser campeona del mundo. En esa ocasión se enfrentaron también en fase de grupos, México e Uruguay. Esa vez fue un empate. Entonces, ayúdame, carnal, a ir contando los empates, porque eso sí no los conté. Muy bien. Pero entonces vamos uno, ¿no? Un empate. Contra Brasil fue derrota, un empate contra Uruguay en el 66. En el 66 fue cuando fue campeón Inglaterra. Y se jugaba en Inglaterra también. En cuartos de final del 70, aquí en México, México cayó 4-1 contra la selección de Italia, cuando Italia daba miedo. Después, en el 78, México cayó 6-0 en fase de grupos también contra Alemania, contra la poderosa Alemania. Vamos a empezar con los dolores de cabeza en fase de eliminación directa. En cuartos de final de México 86, México cayó 4-1 en penales contra Alemania. Otro empate vino en el 94, cuando México empató 1-1 en fase de grupos con Italia otra vez, enfrentándose de nuevo a Italia. Marcelino Bernal. Gol exactamente de Marcelino Bernal. No. Vamos, 2 empates. 2 empates. En Francia 98 caímos en octavos de final, de nuevo contra Alemania, 2-1. Ahí cuando fue que la tuvo Luis Hernández para... De hecho, la mete ese y se cae el estadio. No, porque no, es que la tenía. Mexicanos sabemos en todos lados, ¿eh? Claro. En Francia hay miles de mexicanos. Sí, claro. De hecho, Luis Hernández había metido el primer gol. México empezó con la ventaja al 47 con gol de Luis Hernández. Después vinieron los goles de Alemania y pues bailó Berta, ¿no? Después en 2002, en Corea-Japón, ese mundial que vimos de madrugada todos, se empató 1-1 con el golazo de Jared Borghetti, uno de los mejores goles, de hecho en el top 5 de los mejores goles de México en mundiales está hasta arriba el de Negrete y abajo viene y peleándole, ¿eh? Para algunos está al revés. No. Por la dificultad, por el rival, por lo que quieras. Entonces, ahí México empató 1-1 contra Italia en 2002, de nuevo en fase de grupos. En octavos de final del Mundial de 2006 en Alemania, Argentina nos despachó 2-1 con goles de Crespo y de Rodríguez. Maxi Rodríguez, ese golazo de Maxi de Rodríguez sobre Osvaldo Sánchez. Márquez marcó el descuento en un tiro de esquina para México. Pero bueno, Argentina ya empieza a aparecer aquí en los campeones del mundo a los que se ha enfrentado México en mundiales. En 2010 llegó la primera victoria de México. En 2010, me tacharon cuenta. Y sí ameritó cuentas. Sí, partidazo ese Partidazo, 2-0. México sobre Francia en fase de grupos del 2010. Y creo que también tiene lo emocionante o lo importante de este partido es quiénes marcaron. Sí. 2 goleadores de la selección, 2 referentes del ataque de la selección. Primero el golazo del Chicharito, quitándose al portero. Y después Cuauhtémoc Blanco de penal, pero hay que meterlo, ¿no? Especialista, el Cuau. Especialista el Cuau para eso. No, todavía recuerdo que cuando se encarrera el francés, no recuerdo su nombre, diciéndole de cosas para que para sacarlo de... Para sacarlo, sí, para desestabilizarlo, ¿no? Güey, no sabes con quién te estás metiendo. No, hermano, cabrón... Le echaste la mano. Sí, ¿no? Se motiva, güey. No, pues sí, por eso. Este cabrón orina porterías, le hace burla a los árbitros. ¿Qué? ¿Crees que vas a estar intimidando al Divo de Tepito? No mames. No mames. Le echó más ganas. Güey. Y lo festejó con más gusto, güey. Bueno, ahí está, la primera victoria de México contra una selección campeona del mundo en cualquier fase durante un mundial. Otra derrota vino en 2010, en el mismo mundial, prácticamente. De hecho, compartimos grupo con 2 campeones del mundo, con Uruguay, que en ese partido nos ganó 1-0 con gol del mordelón Luis Suárez. Después, en ese mismo mundial, nos echaron toda la leña, ¿eh? Esa vez sí, no querían que dijéramos. No querían que pasáramos. En ese mundial, otra vez fue Argentina, en octavos de final, eliminando a México 3-1, con goles de Tevez, de Higuaín, y otra vez de Tevez, 2 de Tevez y 1 de Higuaín.
Por parte de México descontó el Chicharito, pero no fue suficiente. Después nos vamos hasta 2014, Brasil 2014, que esta, aunque no fue una victoria, Se sintió como tal, se ¿no? sintió, se Sí, sintió sí. para una victoria. Y de hecho los brasileños lo sintieron como derrota. Como derrota, sí, estaban sí, agüitadísimos los sí. brasileños. Y fue lo que consagró a Memo Ochoa como uno de los marqueros más importantes de México y en ese momento del mundo. Sí, porque sí, hasta sí. la publicidad de la FIFA salía ese cabrón. No, y aparte, de hecho fue nombrado para llegar a ser jugador para el Balón de Oro. Obviamente, pues no lo ganó, ¿verdad? Pero estuvo dentro del nombramiento, vaya, que eso ya es un mérito, porque difícilmente hay un portero que sea nombrado para el Balón de Oro. Y él estuvo ahí. De haber ganado, ¿sabes cómo hubiera sido, cómo hubiera parecido? Como cuando en un Super Bowl gana el MVP un jugador defensivo. Exacto. ¿No? Más o menos, más o Regularmente es el quarterback ¿no? del equipo campeón. Regularmente es el O quarterback. si no es un receptor, O receptor, o si sí, no es un ala el que- cerrada, sí, o sí. el corredor. Ujú. Pero creo que muy pocas veces se ha dado y sí ha habido, no lo recuerdo en ese momento, pero sí ha habido jugadores Que se defensivos lleva el MVP MVP, de Super Bowl, ¿no? Exacto. Y también MVPs o defensivos que han estado en la discusión para MVP de la temporada, ¿no? También ha Ujú. habido Sí, ese caso. Después en 2018 viene la segunda victoria de la selección mexicana contra un campeón del mundo en un mundial. Esta vez el Chucky Lozano marcó el 1-0 que le dio la 1-0. victoria a México sobre la selección de Alemania en Rusia 2018. Entonces hasta aquí se nos acabó el son de las victorias de México ante selecciones campeonas del mundo en mundial. Después vino la derrota, en ese mismo mundial vino la derrota de México contra Brasil 2-0. Se desquitaron de 2014, Sí, güey. que fue que nos eliminó. Nos eliminaron en octavos exactamente. Después, en fase de grupos en Qatar 2022 nos topamos a Argentina, caímos 2-0 contra ellos. Y pues, la más reciente, la derrota de la selección mexicana en octavos de final ante Inglaterra 3-2. Esta pues este 5 de julio, este pasado 5 de julio. Bueno, así la dio a México contra campeones del mundo. Quiero tocar el tema de los juegos de preparación que tuvo México antes, y digo, porque fueron de preparación nada más porque no se clasificó, no tuvo que pasar por la eliminatoria para llegar a este mundial, al igual que Estados Unidos y que Canadá. Por el sentido de ser anfitrión. Exactamente. En la etapa previa a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la selección mexicana disputó 8 partidos amistosos de preparación frente a Panamá, Bolivia, Islandia, Portugal, Bélgica, Ghana, Australia y Serbia. Julián Quiñones solamente jugó 2 partidos de estos 8. ¿Por qué lo menciono? Porque estuvimos a punto de dejar fuera, bueno, nosotros no, ¿verdad? El Vasco Aguirre estuvo a punto de dejar afuera al jugador más vistoso, al jugador más efectivo, al jugador que más aportó en la cuestión ofensiva en este mundial. Ya platicamos también la vez pasada un poquito sobre lo de Lira, bueno, Piojo Alvarado también tuvo sus destellos, pero imagínate que el Vasco no hubiera llevado a Quiñones, que existió la posibilidad de que no fuera. ¿Existió? Es más, vamos a verlo al revés. No estaba contemplado al principio. Lo que le valió la clasificación o la convocatoria fue lo que logró en la Liga Árabe, ¿no? Que fue campeón pues, de goleo. No es tema menor, ¿eh? Porque está Cristiano. No, y hay varios aparte. Y hay, pero digamos, su perseguidor Sí, más sí, cercano, digamos, en cuanto a goles es él. Sí quise resaltarlo porque podemos línea por línea ir platicando de lo que aportó cada uno de los jugadores, por lo menos de los que fueron titulares, pero lo de Quiñones sí es de resaltar porque imagínate que nos hubiéramos quedado sin los 4 goles de Quiñones en este mundial, pues sí nos hubiera ido un poquito más Hubiéramos sufrido un poquito más, pero no solamente contribuyó con goles, también asistió. De hecho, aportó 4 goles, recordamos, contra Sudáfrica, contra Chequia, contra Ecuador y contra Inglaterra. Una asistencia contra Ecuador y jugó 414 minutos con una precisión de pase del 90%. Disparos totales 11, de ellos 6 fueron a puerta. Entonces no es cosa menor. No. Afortunadamente, el Vasco Aguirre tomó la decisión correcta al convocarlo y al ponerlo de titular.
porque estaba la duda de que quién iba a salir por ese extremo. Ante la lesión de Alexis Vega se abrió todavía un poquito más el camino para Quiñones, pero es importante resaltar lo que hizo este morenazo, nacido en Colombia, pero que... Hecho en México. Ya, exactamente. Se hizo, Hecho en México. futbolísticamente se Sí. hizo en Tigres para empezar. Si tienen chances, chéquense un reportaje que hizo John Sutcliffe de ESPN sobre Quiñones y está muy bueno. chillan, ¿eh? Está Hasta muy bueno, chillan. sí, está muy bueno. Yo chillé. Sí, porque ya ahorita está así como que, pues el ídolo, ¿no? Hoy en día es el ídolo y ves todo lo que fue y dices... Todo lo que "Ay, tuvo que cabrón, hacer y por lo que tuvo que pasar sí, para, sí, no. para llegar a la selección mexicana. No, perdón, y lo mejor, ¿no? Que sí tuvo el chance de decidir. O sea, entre el no mal fue así, camino. no, entre selección de Colombia y de México. ya. O sea, sí tuvo el chance de, sí le dijeron 20, y dijo él, no, acá me hice, voy para acá. O sea, sin dejar de ser colombiano, obviamente. Eso no se le va a quitar nunca. No, pero, o sea, no fue así como que, me voy con México porque jamás No me va... ocupen el otro. Como que Colombia nunca me va a hacer caso. No me han volteado a ver. No, le dijeron y le preguntaron. Eso sí es verídico, vaya. Que le dijeron, porque él mismo lo ha dicho, que él decidió jugar con México, pues porque, pues por todo lo que hizo, ¿no? Porque futbolísticamente, pues se hizo en México. Llegó aquí a los 17. Entonces, bueno. Hay muchos comentarios de los colombianos ante su falta de efectividad con el gol de que qué chingón que hay un colombiano que esté metiendo goles, desafortunadamente lo está metiendo para México. Y pues bueno, así nos tocó, digo. Pues sí, ¿no? Nosotros tampoco lo convencimos. Bueno, sí, la gente de México, el trato que le dimos, no yo, ¿verdad? La gente que lo trató allá en Claro, Tigres. no. Y es importante resaltarlo, agradecérselo también. O sea, en redes sociales no nos hemos cansado de elogiarlo, de reconocerlo y muy seguramente va a llegar al siguiente mundial. Sí. Muy seguramente. La edad no es factor para él ahorita todavía. 29 años. No es factor todavía la edad, entonces vamos a repasar rapidísimo los goles de Julián Quiñones en fase de grupos contra Sudáfrica. Anotó el primer gol de todo el mundial en el 2026 al minuto 9. En fase de grupos volvió a anotar ahora contra República Checa, marcando al 61 en el Estadio Ciudad de México, Estadio Azteca, ayudando a sellar la victoria. Después marcó contra Ecuador, hizo el primer gol del partido al minuto 22 para encaminar a la selección a la victoria, que la llevó a octavos de final. Y el último gol, que yo creo que de todos ha sido el que más gritamos, incluso sobre el de Sudáfrica. Pienso yo, por lo que significaba, por el rival y por lo necesario que resultaba el gol en ese momento, ¿no? Sí. El descontarle los 2 goles que nos había hecho Bellingham era importantísimo, era vital y fue lo que nos dio vida. Fue lo que nos dio vida al final de cuentas, el no habernos ido 2-0 al descanso sin ese gol, ¿no? Mucho hubieran cambiado las cosas si hubiéramos salido al segundo tiempo con la desventaja de 2 goles, ¿no? Julián Quiñones se convierte en el máximo anotador de selección mexicana en Copas del Mundo. Va a haber comentarios por ahí que van a saltar ahorita de que es que también Luis Hernández tiene 4, también Chicharito tiene 4, pero... Por lo activo. ¿Perdón? Es su primer mundial. No, y aparte por lo activo. O sea, también se maneja el hecho de que todavía estás activo, vaya. Ah, claro. Cuando empatas un récord y la persona que ya no está jugando, en estos casos que Luis Hernández y Javier Hernández, que pues, obviamente ya no van a hacer gol en mundial, también criterio de desempate. El criterio, ¿no?, de que él todavía está activo. Entonces, por eso lo ponen como el máximo. Ya. Porque él tiene el chance, no sé si vaya a pasar, pero él como activo todavía tiene el chance de poder aumentar esa cantidad. Y a eso le sumamos que Julián Quiñones lo hizo en un solo mundial, en 5 partidos, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Luis Hernández, que lo hizo en 7 partidos. Sus 4 goles del Matador vinieron en 7 partidos. Y los del Chicharito, a Chicharito le costó un poquito más de tiempo. Chicharito lo hizo en 12 partidos, ¿no? Sus 4 goles. Después ya viene en cuarto puesto Raúl Jiménez, con 3 goles, que también está empatado con Cuauhtémoc Blanco, con 3 goles también, con Rafa Márquez también con 3 goles, pero como comentas entonces, estos 2 jugadores ya están retirados. Sí, es un criterio también que lo ponen por el hecho de que todavía tienen la posibilidad de incrementar
cifra. Su cifra, exactamente. Entonces, ahorita tenemos en activo todavía 2 jugadores que están en el top 5 de máximos goleadores de la historia de México. Es importante remarcarlo. Muchas gracias, Julián Quiñones, por escoger a México. Por decidir. Por decidirte por México y por darnos esta gran alegría colectiva en este mundial que todavía no se acaba. Sentimos como que si ya se hubiera acabado. Por un momento se nos olvidó que sigue el mundial, ¿no? Por lo menos a mí se me olvidó un rato. Sí, como que ya no vas a ver igual. Sí. No, aparte, pues también porque el hecho de que el ambiente estuvo aquí, ¿no? Sí. Entonces también así como que todos... ¿Y ahora? O sea, obviamente pues los que están compitiendo pues quieren ser campeones, ¿no? Y van a estar muy buenos los partidos. A eso vinieron, pues. Pero el ambiente, vaya, la sensación de que ya, pues realmente en Estados Unidos, pues por las leyes y todo ese tipo de cosas, es más difícil, ahora sí el desmadre, a comparación de México. ¿Es más? ¿No? Sí, allá no es tan... Está más restringido, ¿no? Sí, está más restringido, pues bueno, es normal, no es otro país. Por eso decían, pues mejor lo hubieran hecho todo en México. De hecho, ya empezó el rumor Repasó, sí. de que para el 38 puede 38, que nos toque, ¿eh? Hay una fórmula, digamos, de alguna forma, Sí. de que tienen que estar yendo de acuerdo a las confederaciones, a los países, a los continentes, de cómo se va haciendo el fútbol, cómo se elige al país. Entonces, de aquí para entonces, como también va a haber un mundial dividido. El que sigue, el de 2030, es organizado entre España, Portugal y Marruecos. Ahí ya abarcamos Europa y África. Pero también va a haber partidos en Argentina, Uruguay y Paraguay. Entonces ya entró CONMEBOL. Entonces, por eso es lo que, aparte de que, pues, obviamente, por lo que se mostró, le toca también a CONCACAF. Y difícilmente le va a tocar a Jamaica o a Haití. Sí, la verdad es que no hay una infraestructura como para respaldar un mundial como tal. En México sí hay los estadios y bueno, lo que se está rumorando, ¿no? No es un hecho, pero pues con todas las situaciones también que pasó con Estados Unidos, las restricciones y todo eso. Lo de Irán. Por eso, todo eso. Entonces, ahora lo que quieren es que se haga y nada más, bueno, lo que se rumora obviamente, ¿no? Que nada más le están pidiendo que hagan otros 3 estadios y que pues sin broncas, ¿no? Y la derrama económica que le genera a la FIFA hacerlo mejor en México que hacerlo en CONCACAF, pues, ¿quién? La verdad, ¿no? No es por otra cosa, pero pues no lo tienen, ¿no? Entonces, por eso probablemente... Por eso hay una probabilidad, no es un hecho, pero si es como se piensa, muy probablemente en el 38 pudiésemos tener otro mundial. Si se sigue esa regla de selección, ¿no? O sea, porque, recapitulando, en el 30 sería España y Portugal por parte de UEFA, por parte de África, Marruecos también es organizador, en CONMEBOL va a estar Argentina, Uruguay y Paraguay. Después, el del 34 es en Arabia. Que abarca Asia. Asia. Entonces, a fuerza toca otra vez CONCACAF. De aquí al 38, para empezar a ver si llegamos. Y en segunda, pues, quién sabe cómo vaya a estar. Vamos a seguir haciendo el podcast. No, sí, ya iríamos en el episodio 2533. Quiero que repasemos las edades del equipo mexicano en este momento. Para ver, ¿no? ¿Y cuántos años van a tener en el Mundial siguiente? Del 30. ¿No? Empezamos de abajo para arriba. Gilberto Mora, 17 años en este momento. Morrillo, en el 30 va a tener 21. Va a estar, tal vez no en su prime. Bueno, depende cómo lo manejen en estos 4 años, ¿eh? Hay incógnita ahí. El que sí siento que va a llegar en su prime viene un poquito más abajo. Ahorita va a Sarkis. Bueno, tampoco es de los más jóvenes, pero ahorita. Y tú vas a decirme si sí o no. Después viene Obed Vargas, nacido en Estados Unidos, pero que juega para México. Obed es medio, tiene 20 años. Para el 30 va a tener 24.
Mateo Chávez, 22 años, para el 30 va a tener 26. Brian Gutiérrez, bueno, Mateo Chávez no sobresalió mucho en este mundial por Gallardo, porque Gallardo es inamovible en este momento, en esa posición, ¿no? Le dieron chance contra Chequia, bueno, no le dieron chance, le dieron la oportunidad contra Chequia también por su perfil un poco más ofensivo, porque es lateral un poco más ofensivo que Gallardo, sí. Que ya ser más ofensivo que Gallardo ya es decir algo, ¿eh? Decir algo, sí. Pero quién sabe cómo vaya a llegar Gallardo a esas instancias, ¿no? Bueno, vamos a brincarnos un poquito para llegar hasta Gallardo, que tiene 31, para entonces tendría 35 todavía, ¿eh? Todavía. Tal vez ya no con tanta velocidad, no, ya pero... ves que aparte cómo aprieten los más chavos, ¿no? También. Sí. Tiene chance Mateo Chávez de meterle gas y... Estamos viendo como que los posibles... Los posibles... De los que jugaron ahorita, ajá, quién va a llegar, quién todavía podría ser seleccionable, digámoslo así, ¿no? Y es que, si nos vamos hasta abajo, o sea, tenemos la lista de los más jóvenes al más viejo. Obviamente el más viejo es Memo Ochoa, pero hacia arriba, el salto de Ochoa al que le sigue son 5 años, Raúl Jiménez. Exactamente, Memo Ochoa tiene 40, para entonces tendría 44, para el 30. Raúl Jiménez tiene 35, llegaría de 39 al 2030. Pero bueno, seguimos de arriba, de menor a mayor. Brian Gutiérrez, ya comentamos, 22 años, va a llegar de 26. Armando González, la hormiga, 22 años, va a llegar de 26. César el Chino Huerta, 25 años, va a llegar de 29. El tema con el Chino Huerta yo lo veo más no tanto por la edad, sino por el talento. No, pues la calidad. La calidad. Sí. También hay que ver, por ejemplo, si sigue Rafa Márquez, cuál es su estilo de cómo va a jugar, ¿no? Porque pues a lo mejor ahorita, por el estilo de Javier, lleva estos convocados, ¿no? Y pues sí funcionó. Pero a lo mejor el estilo que trae Rafa Márquez, a lo mejor uno que otro ya también no cuadra en su forma. Y no por la edad, sino por el estilo de juego de Márquez, sí, pues, ¿no? Santiago Jiménez tiene 25, llegaría de 29 a 2030. El tal Arrangel, ese sí, difícilmente va a haber otro portero que le dé. Te diré, ¿no? Porque, bueno, a mi percepción, si ¿cómo se llama? El de la América. Malagón. Si no se hubiese lesionado, yo creo que él hubiese sido el titular. No, sí, él era el titular, sí, indudablemente. Ahí, pero que bueno, va a haber un buen tiro, digámoslo así. Eso es lo que hacía falta en esta generación de porteros. Va a haber un buen tiro porque también Acevedo es bueno. Es bueno y hay que ver, o sea, así como que digan, ya Rangel es el titular de aquí al 30, pues que no. Por lo menos dentro de los 3, sí. Sí. Sí, o sea, sí se van a hacer seleccionables. Titular, no sabemos. Pero sí va a haber quien lo apriete, vaya, que eso es lo bueno. Y está bien, exactamente. Israel Reyes, defensa, 26 años, ahorita va a llegar de 30 al 30. Eric Lira, el que te comentaba, sí. 26 años. Al 30. Él siento que sí llegaría en su prime al 30. Sí. De 30 años. Lo que dio en este mundial, difícilmente lo iguala cualquier otro de la selección, ¿no? A mí me dio gusto que fue visible lo que él hacía en la cancha en los primeros minutos contra Inglaterra, porque gambeteó a varios ingleses y incluso aquí en Fast Burger lo aplaudimos, sí. Que no es lo único que hace, pero recupera muy bien. Pero hizo algo vistoso que hizo que le aplaudiéramos, ¿no? Entonces, a quien le pusieron que es pues ¿cómo se llama? El de los 2 goles, Bellingham. Pues también lo alabó. Sí. Lo alabó, dijo, híjole, su medio campo es muy bueno. Y eso es reflector. Yo pienso que para el 30 él ya viene de Europa. O sea, que no tarda en que se lo jalen. Te lo firmo si quieres. Porque yo creo que hasta el mismo Bellingham puede decir, y tráetelo para acá. El que hable bien de ti, un jugador elite, ya
le da más argumentos a tu representante para moverte por allá, ¿no? Y aparte, pues que visores haya la madre, ¿no? También. Entonces, pues sí, yo creo que de esta selección, muchos, o varios, mejor dicho, sí se van para Europa. Sí se van para Muy seguramente, muy seguramente. Insisto, yo siento que para el 30 ya llegaría en su mero momento. Y hablando de lo que hizo en este partido, él, cuando la defensa se perdió en el segundo gol, todavía llegó a contactar el balón en el remate de Bellingham. Sí. El remate de Bellingham fue teniendo a Eric Lira encima. Otro poco y se lo desvía. O sea, Eric Lira tocó el balón. Sí. No siendo defensa, ¿qué digo? Tiene su labores defensiva también. Sí, pero cuando la defensa hizo agua, él por poco salva ese segundo gol. Que imagínate que hubiera sido que no cayera ese segundo gol, ¿no? ¿Cómo hubiera sido? Digo, el hubiera no existe. Pero no vamos a empezar a chillar, pero hubiera sido algo importante por poco y salva ese gol Eric Lira, ¿no? Entonces, ahí es donde se llega a ser visible un jugador que en su labor de medio campo tal vez no llama tanto la atención porque no es tan vistoso, pero en cuanto a efectividad sí es, pero para los simples mortales que vemos prácticamente lo superficial que son los goles, atajadas, etcétera, pasan un poco desapercibidos, pero se le hizo justicia en este momento, ¿no? Sí. Y más con lo que dices que dijo Bellingham de él, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después de eso ya vienen jugadores como Johan Vázquez, 27 años ahorita, después en el 30 va a tener 31, Piojo Alvarado, Jorge Sánchez, de 27 y 28 respectivamente, y de ahí ya, digamos, sigue la camada, o sea, nos vamos uno por uno. Jorge Sánchez ahorita de 28, Edson de 28 todavía llega. Va a llegar fácil Llega. al 30 con 32 años. Alexis Vega de 28 va a llegar de 32. César Montes de 29 va a llegar de 33. César Montes, Fidalgo y Quiñones de 29 van a llegar de 33. Después Acevedo, Luis Romo, Orbelín y Luis Chávez de 30 van a llegar de 34. Todavía Gallardo, Memote, quién sabe. Gallardo y Memote de 31 van a llegar de 35 en caso de que sean convocados. Gallardo muy probablemente, Memote tendría que hacer mucho mérito en esos 4 años. Ojalá todavía lo metan en su equipo. Ojalá tenga todavía cabida en su equipo. Ya con eso está. Ya rifó. Ya jugó en un mundial. Sí, no es fácil, ¿no? Para Pero no, difícilmente yo creo que lo vuelven a convocar. Muy difícilmente. Y para cerrar, Raúl Jiménez de 35 y Guillermo Ochoa de 44. No los retes a que se lleven a Ochoa porque... Fíjate que a lo mejor Ochoa, como parte del cuerpo técnico de Rafa, estaría de bueno. porteros. Sí, fíjate que bueno, entre yo otras cosas. obviamente no soy entrenador ni mucho menos, pero el entrenador de porteros de la selección, pues como que ¿qué le podrá decir a ese cabrón, no? ¿A Ochoa? Sí, ¿no? Que ya sepa. ¿Qué le podrá decir que ya Sí, que o sea, no sepa? O sea, ¿cómo lo vas a entrenar, no? Digo, como, o sea, me refiero no porque sea sí, una... Es como que sí lo es, pero ha estado en varios equipos, o sea, ha tenido entrenadores de porteros, no sé, en Europa o en México, ¿no? Entonces, pues ya como que, aparte ya también de lo grande, pues ¿qué le vas a enseñar a ese cabrón, ¿no? Entonces, a lo mejor Ochoa con toda esa experiencia estaría probablemente, mejor como, bueno, si le interesaría, ¿no? Como un asesor de Rafa Márquez, ¿no? Habría que ver si como dices tú, si le interesa. Sí, claro, ¿no? O por lo menos para que cuide a Morita, ¿no? Porque que lo lleve, ¿no? Para que le ayude a hacer su tarea. Sí, porque le hacía mucho caso. Entonces, Oye, y es importante saber, primero, si quiere. no, claro. Porque, por ejemplo, Haaland ya dijo que cuando se retire, no quiere saber nada del fútbol. Ese güey se va a comprar un rancho y se va a ir a cuidar sus vacas. Entonces, a lo mejor Memo Ochoa va a hacer lo mismo. Válido, ¿no? Sí, y tú ya lo quieres meter de director. No, de digo, entrenador de porteros. Estaría bien. No, estaría con madre, pues. Estaría pero bien, digo. Tiene mucha experiencia, güey. Así como Rafa, o sea, ahorita, ¿no? Obviamente pues, no le va a quitar el puesto a Rafa, ¿no? Porque pues, sí, aparte que ya él sí ya es entrenador como tal. Pero yo creo que le ayudaría mucho. Bastante. Como la Volpe que se llevó a Campos. Por ejemplo. Cosas así, ¿no? Entonces, Y Ochoa sí usa zapatos. eso sí. Y bueno, hablando de experiencia, no se pierdan, amigos, la gran oportunidad de vivir la experiencia de disfrutar el excelente show de Chuponcito este 18 de julio aquí en Fast Burger Tenancingo. Todavía hay boletos.
escríbanos a través de redes sociales de Fast Burger. No se pierdan la gran oportunidad de, en este escenario, disfrutar a Chuponcito este sábado 18 de julio. Yo le doy las gracias de nuevo a Fast Burger por recibir el podcast de Jaca Deportes. A mi amigo Alex Miranda de nuevo, muchísimas gracias, carnal. Y a ustedes, me fue Choco. Y a ustedes por sintonizarnos. Nos vemos en la próxima. Recuerden que seguimos transmitiendo los partidos aquí y nos vemos con las dinámicas para las semifinales y la gran final de este 2026, de este Mundial 2026, aquí en Fast Burger Tenancingo. Nos vemos, amigos. Muchas gracias. Nos vemos. Para la próxima. Venga.